Hola a todos, bienvenidos un día más a las entrevistas que estamos haciendo durante la Semana de Cerebro. Hoy tenemos con nosotros a una neuropsicóloga. Bienvenida, Rebeca. Hola Emma, muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Bienvenida, Rebeca. Antes de empezar con Hola la Ángela. entrevista, nos gustaría que nos contaras un poco acerca de ti, tu trayectoria profesional, experiencia y cualquier dato que nos quieras contar. Vale, os cuento. Hola, me llamo Rebeca. A ver, yo estudié psicología, luego hice un máster que era algo así como... Bueno, era de neuropsicología, lo que pasa es que tenía un título ahí súper largo. Y después hice el general sanitario, que es, pues ya sabéis, lo que nos piden a los psicólogos para poder ejercer. Y desde entonces pues he venido trabajando todo orientado en la neuropsicología, bien sea pues trabajando con demencias, trabajando con niños también estuve. Actualmente estoy trabajando con discapacidad intelectual, que es otro colectivo, pero bueno, también se hace mucha neuropsicología porque al final el tema cognitivo pues siempre lo estamos abordando. Y sí que hubo una temporada que me dediqué a la investigación y estuve investigando sobre demencias. Yo he trabajado con Emma, que de eso nos conocemos. Estuve trabajando con Emma en una clínica de rehabilitación de daño cerebral adquirido. Y bueno, pues más o menos eso. Llevo desde 2018 trabajando y hasta ahora. No, Vale. espera, desde el 16, que empecé a trabajar antes. Empecé a trabajar sin el máster, lo que pasa que era en una residencia, no me lo pedían. Era todo legal. Todo legal, todo legal. Vale. Bueno, vamos a empezar un poco entrando en el mundo de la neuro. Porque creo que mucha gente todavía no sabe bien, ¿no? Qué hace el neuropsicólogo en daño cerebral adquirido. Hay pacientes, ¿no?, que llegan a consulta y se piensan que es como volver al colegio. No sé si te lo habrán dicho alguna vez, pero estas fichas yo ya lo hice en el colegio, ya no quiero más. O esto a mí no me sirve para nada. ¿Te has encontrado alguna vez con estas ideas en consulta? ¿O nos podrías explicar un poco cómo le cuentas a alguien cómo es tu trabajo a gente que no tiene ni idea? Vale, a ver. Me he encontrado un montón de veces eso, vamos, es que yo creo que es lo más socorrido, ¿no? El hablar así de ello, sobre todo cuando trabajas con tercera edad, que han ido muy poquito al colegio, pero tienen un recuerdo muy férreo de todo lo que se hacía, de si las cuentas, los ejercicios de lengua y demás. Y entonces les recuerda mucho a eso porque, claro, a lo largo de la vida pues han trabajado en cosas que no tienen nada que ver con material así más fungible, más tareas de papel y lápiz, y entonces evidentemente les evoca al colegio. Creo que esto es porque también existe mucha tendencia, cuando hablamos de rehabilitación neuropsicológica, no es lo mismo que el concepto de estimulación cognitiva, que aquí suele haber mucha confusión. Entonces, porque la rehabilitación neuropsicológica pues incluye la evaluación, incluye la intervención, y hay rehabilitación cognitiva en la que se hace estimulación cognitiva, pero también pues hay modificación de conducta, también se hace intervención con las familias, también buscamos una readaptación, por ejemplo, si esa persona trabajaba en algo, pues intentar hacer esa readaptación vocacional, profesional. Entonces trabajamos en un montón de aspectos de la persona, no solo lo cognitivo, que es ahí donde vemos las tareas de papel y lápiz, pero porque nos son muy útiles en consulta, porque es lo fácil de trabajar. Luego es verdad que los terapeutas ocupacionales, las terapeutas ocupacionales como Emma, intentan trasladar esas actividades a cosas del día a día de la vida de la persona. Pero los neuropsicólogos pues muchas veces trabajamos directamente en el despacho con esas tareas de papel y lápiz. Cada día trabajamos más también con nuevas tecnologías. Y esa es la parte, digamos, de estimulación cognitiva, pero luego pues tenemos que abordar el tema emocional, tenemos que abordar el tema de la conducta, porque muchas veces se producen alteraciones de conducta. Y nada, pues abarcamos un montón de cosas. Y lo primero, la evaluación neuropsicológica, que es ver de dónde viene, o sea, qué parte del daño cerebral ha provocado que ahora existan estas alteraciones. ¿Más o menos? ¿Me he explicado? Sí, sí, sí. Vale, bueno, sabemos que cada paciente es único, pero en términos generales, ¿qué tipo de alteraciones cognitivas pueden presentarse y cómo impactan en la vida diaria de una persona?
Vale, a ver. Cuando vienen a consulta, normalmente lo que más les suele preocupar, bueno, yo que he trabajado principalmente en demencias, es la memoria. Tengo problemas de memoria, tengo muchos despistes, se me están olvidando cosas. Luego también hay muchos pacientes que tienen una afectación grave del lenguaje, las afasias, que es un mundo increíble también. También nos encontramos que muchos de esos problemas que ellos refieren como problemas de memoria, resulta que era un problema de atención. Y lo que más vemos cuando se trata de traumatismos craneoencefálicos, por ejemplo, es el tema de las funciones ejecutivas. La afectación de las funciones ejecutivas, que es un cajón desastre, que luego, pues, si queréis, profundizamos un poquito más. Y al final, un poco ese es a rasgos generales, el cuadro con el que nos solemos encontrar con los pacientes de daño cerebral adquirido. Muy bien. Bueno, como has mencionado, ¿no? Puede ser que después del daño pues queden afectadas alguno de los procesos cognitivos. A mí me gustaría hablar un poco de la atención, ¿no? Que al final es como la base de todo, pero mucha gente no se imagina lo difícil que puede llegar a ser el vivir con una alteración grave en este dominio. ¿Nos puedes contar un poco acerca de esto? ¿Cómo afectaría a un paciente en su día a día una alteración atencional? Creo que es fácil para la gente empatizar con un problema de atención leve, porque vivimos en una sociedad súper estresada y sabemos que el estrés afecta a la atención. O sea, al final estamos tan sobreestimuladas, tenemos tanta tarea, estamos trabajando siempre el multitasking y se nos satura el sistema atencional. Entonces, muchas veces en nuestro día a día vamos a tener un montón de problemas de atención. Pues claro, simplemente es que la gente se imagine eso exacerbado de una forma incontrolable. ¿Qué nos suele pasar? Pues lo típico de salgo de casa y no me acuerdo si he echado la llave, si he apagado la plancha, si he apagado el gas. Aparco el coche y luego no recuerdo dónde lo he dejado porque no he atendido. O sea, yo he llegado directamente al trabajo, dejo el coche, me voy corriendo y ¿dónde dejo el coche luego? No sé, cuando estás leyendo terminas la página y dices voy para atrás porque es que no me acuerdo de lo que he leído. No es que no te acuerdes, es que no has prestado atención, no has interiorizado eso. Entonces, claro, difícilmente vas a procesar una información que no has adquirido. Y entonces ahí es donde radica el problema de la atención y es lo principal para que luego todo lo demás funcione. O sea, para tú leer un libro y enterarte de lo que estás leyendo, primero tienes que percibir lo que lees, pero luego tienes que prestar atención a esa información para que esa información llegue y puedas memorizarla y puedas trabajar con ella. Entonces la atención es súper importante. Vemos hoy en día muchos niños con TDAH, por ejemplo, que eso también, pues yo creo que muchos papás y mamás que tienen ese perfil en casa pueden entender perfectamente qué es una lesión o cómo se produce o sea, cómo afecta en el día a día una alteración en la atención. Y Rebeca, retomando lo de la memoria, muchas veces seguramente habrás oído se me olvida todo, pero no siempre es el mismo tipo de olvido. ¿Qué tipo de alteraciones con respecto a la memoria son más comunes en daño cerebral adquirido y qué implicaciones tienen? Pues a ver, siguiendo con el proceso de información, digamos que esto es un almacén, ¿no? Entonces, recibimos el paquete, si le prestamos atención, lo cogemos y vemos, venga, pues este paquete ¿dónde tiene que ir? No, yo qué sé, estoy en Ikea y esto va a la parte de las sillas. Esa codificación es la primera parte primero tenemos que adquirir lo que se llama adquisición de la memoria, luego hay que codificar esa memoria para que digamos que esa información se procese de una manera más sencilla. Si hablamos de informática, pues cuando reducimos esos códigos, ¿no? O cogemos esos enlaces largos o hacemos uno de estos archivos comprimidos, pues funciona un poquito igual. Comprimimos ese archivo, si lo hacemos bien, o sea, si nuestro cerebro está funcionando bien, lo almacenamos bien y luego lo podremos recuperar bien. ¿Qué falla más en daño cerebral? Pues muchas veces falla el aprendizaje, es decir, esa consolidación de la memoria. Sí que presto atención. A lo mejor yo a un paciente en consulta le pido que repita unas frases o le pido que repita una lista de palabras y es capaz de repetir más o menos un número adecuado de palabras. Pero a lo mejor cuando se la pregunto dentro de 5 minutos no están, no se acuerda. ¿Qué falla? Pues falla que esas palabras
se han escuchado, pero esto de por un oído me entra y por otro me sale un poco, ¿no? Pero adaptado a mecanismos de memoria. Entonces, ese proceso falla muchas veces, lo que sería el aprendizaje. Pero luego también hay muchos fallos a veces en la recuperación de la memoria. Es decir, todo el proceso ha ido bien, pero llega un punto que según la lesión, por ejemplo, esto lo vemos según si es cortical o subcortical, si la lesión es de tipo subcortical, falla mucho más, subcortical es de la parte internita del cerebro, falla mucho más la recuperación de la memoria. ¿Qué pasa? Que sí que está ahí, pero hasta que yo no te doy una pista, se produce mucho ese fenómeno de lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? De sí que sé lo que me estás diciendo, pero es que no me viene, no me acuerdo el nombre de esta persona, la veo, la reconozco, pero es que no me sale. Y a veces también falla porque los procesos se vuelven más lentos cuando hay una lesión cerebral. Entonces, igual esa persona, esa mañana en consulta, no ha sido capaz y por la tarde se acuerda. Entonces, ese tipo de cosas son las que más nos solemos encontrar en la memoria. Luego, sin embargo, te dicen, es que yo siempre he tenido muy buena memoria, y se acuerdan de cosas del colegio, se acuerdan de cosas de hace muchísimos años, pero porque esas memorias están muy bien consolidadas. Y porque además muchas veces tienen un componente emocional que ayuda a que esa memoria se consolide mejor. Siempre te vas a acordar más de pues un día que tuviste mucho miedo por algo que te pasó, o una emoción, o sea, una vivencia que tiene que ver con una emoción, pues con algo de afecto, con tu madre, con tu padre, porque al activarse la amígdala mientras se produce esa memorización, mejora la consolidación de la memoria. Entonces, eso también se puede ver alterado muchas veces. Vale, muy interesante. Y ahora me gustaría hablar del cajón desastre que has comentado antes, ¿no? Que son el tema de las funciones ejecutivas, que es menos conocido, pero bueno, es que son muy importantes. Y es clave al final en la autonomía y en la funcionalidad del paciente en su vida diaria. ¿Cómo podríamos explicar esto a una persona que nunca ha escuchado hablar el término disfunción ejecutiva o bueno, alteración en las funciones ejecutivas? Vale. Esto ni los propios autores se ponen de acuerdo. Entonces, vamos a intentar explicarlo de la manera en la que a día de hoy más o menos se entienden las funciones ejecutivas. Suelen ser las funciones que entendemos como superiores, porque además son las funciones que más se perfeccionan conforme el cerebro se desarrolla. Normalmente se relaciona mucho con la corteza prefrontal, que es lo último en desarrollarse en el cerebro. Es decir, si el cerebro se desarrollara, imaginemos como una cebolla, pues sería como esa última capa, y sería la que alberga estas funciones que, bueno, pues tenemos un montón descritas. Por ejemplo, la memoria de trabajo, muchos autores, incluido el que la creó, que ya dice que dijo ya que no era un tipo de memoria, la catalogan como una función ejecutiva. Tenemos la planificación, razonamiento, flexibilidad cognitiva, la fluidez verbal muchas veces también se cataloga como una de ellas. Toma de decisiones, la ejecución dual, o sea, hay un montón de cosas que son lo que digamos procesos superiores que nos sirven para adaptarnos al medio, nos sirven para, al final, como todo lo que tiene que ver con el cerebro, para sobrevivir. Entonces, si queréis, vamos hablando un poquito más concretamente de algunas funciones. Y lo vemos con ejemplos, ¿o qué? Perfecto. Vale, a ver. Por ejemplo, empezando con la memoria de trabajo. La memoria de trabajo tiene que ver con la atención, porque cuando hacemos un ejercicio de memoria de trabajo cojo la información y es una memoria no es memoria, es un trabajo muy cortito. Lo que hago es cojo la información, la mantengo en el cerebro y tengo que trabajar con ella. La típica tarea es, te voy a decir unos números y me los tienes que decir en el orden inverso. O el cálculo mental, por ejemplo. Eso, ahí se utiliza la memoria de trabajo. Luego tenemos las tareas de planificación. Cuando yo planifico las secuencias que tengo que seguir para desempeñar cualquier tarea, por ejemplo, una receta. O cuando tengo que anticipar qué es lo que va a pasar después. ¿Vale? Tengo que hacer un objetivo y entonces pensar cuáles son los planes que tengo que seguir.
Luego tenemos el razonamiento, pues lo típico de resolución de problemas, ¿no? De cualquier tipo. La flexibilidad cognitiva, que es lo que se ve alterado, normalmente lo llamamos, cuando se ve alterada, lo llamamos rigidez cognitiva, que es esto que vemos súper cuadriculada la gente, de que no es capaz de pensar otra cosa. Y por ejemplo, me gusta un montón hablar de cuando aprendemos, de bilingüismo en el colegio, por ejemplo. Ahora que están que se está viendo lo del tema del valenciano y demás, pues así a valenciano. Cuando tenemos una educación bilingüe, ahí estamos utilizando muchísimo funciones ejecutivas, porque tenemos que tener ejecución dual, porque estamos procesando 2 lenguas a la vez. Tenemos que tener inhibición, que es otra función ejecutiva que se suele ver alterada con mucha facilidad, porque estamos inhibiendo una lengua para poder hablar de la otra. Tenemos también la flexibilidad cognitiva, porque vemos cómo una misma cosa se puede decir de varias maneras. Entonces, el cerebro es capaz de ver alternativas a una misma información. Y no sé, un montón de cosas que podemos ver desde el bilingüismo. ¿Qué más funciones ejecutivas me quedan? Porque no estoy siguiendo un orden. Todo el proceso nos llevaría, por ejemplo, a una toma de decisiones, que eso también se ve muy alterado en daño cerebral y es una cosa que afecta muchísimo. Cuando vemos un paciente que la familia se queja un montón porque es que ya no tiene iniciativa, ya no hace las cosas que hacía antes y tengo que estar todo el rato preguntándole o tengo que estar todo el rato organizándole, porque pierden esa capacidad de organización, que es otra función ejecutiva. La estimación temporal también se ve alterada, ¿no? Pues que un paciente se tire muchísimo tiempo en la ducha, que un paciente no calcule bien y llegue siempre tarde a los sitios. Y así de las que me quedan, creo que me queda lo de la multitarea, pero que a mí esto me parece un despropósito. O sea, un despropósito que socialmente nos han obligado a hacer, lo del branching que nuestro cerebro lo consigue hacer, pero a costa de muchas otras cosas. Y bueno, así. Pues muchas gracias, mi Arbeca. Gracias por... Lo has explicado, es imposible no entenderlo de la manera en la que lo has explicado. Gracias. Gracias a ti. Bueno, teniendo en cuenta todas las funciones cognitivas que pueden verse alteradas en un daño cerebral, ¿cómo impacta esto en el estado emocional de la persona, en cómo se relaciona con su entorno y cómo puede llegar a influir esto en la rehabilitación? Vale, esta es la parte como más psicológica, porque al final los neuropsicólogos, las neuropsicólogas somos psicólogas. Y aquí es donde abordamos más el tema emocional. Lo primero que se produce, si es que hay una conciencia de déficit, que eso es súper importante, es decir, si la persona reconoce que están fallando cosas, porque hay veces que eso no pasa, eso lo llamamos así en palabras rimbombantes, anosognosia, un palabra, pero es la forma de decir, esta persona no es consciente de que tiene un daño cerebral y no es consciente de que está haciendo esto mal, o de que no está pudiendo llevar a cabo cosas que antes sí hacía. Pero si sí que hay esa conciencia, y lo normal es que durante el proceso de rehabilitación se vaya adquiriendo la conciencia, porque además nos sirve para trabajar, suele haber lo primero un duelo, porque al final es una pérdida de tu identidad, de quién eras. Muchas veces es una pérdida del trabajo, a veces es una pérdida de movilidad, porque claro, yo soy neuropsicóloga y me estoy centrando en lo cognitivo, lo emocional, pero es que lo físico se altera muchas veces por esa lesión cerebral, que a lo mejor ya no me puedo afeitar solo, ya no puedo vestirme sola, ya no puedo conducir, porque no, pues según el grado de la lesión. Entonces el duelo es algo que paralelamente a la rehabilitación tenemos que trabajar las psicólogas. El duelo de la familia también, el cómo se adapta esa persona al nuevo entorno, a los cambios. Muchas veces esto cursa con ansiedad, con depresión, con un montón de síntomas emocionales que no podemos pasar por alto. Y luego también, aparte de que es una putada lo que te ha pasado, que estás enfadado porque no te han atendido bien los médicos, porque te tiene que pasar esto a ti, pudiendo haberle pasado a otro que es peor persona que tú. Todo eso, esa frustración hay que trabajarla, pero es que además de la propia situación que te genera esas emociones,
el propio daño cerebral muchas veces afecta a esos mecanismos cerebrales que regulan la emoción. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces encontramos la habilidad emocional, que llamamos, que es esa falta de control sobre la expresión de la emoción. Ese rompo a llorar de repente sin tener muy claro por qué, o tengo explosiones de ira y no las puedo controlar. Ahí también entran en juego las funciones ejecutivas, lo que hemos dicho de la inhibición, porque no controlo la conducta muchas veces. Y bueno, así a nivel emocional trabajaría eso, y trabajaría mucho también con las familias. Porque creo que en ningún momento de la vida vas a necesitar tanta paciencia como con una persona que sabías que era capaz de hacer unas cosas que ahora no es capaz de hacer. Porque tú tienes un hijo y no es capaz de atarse los cordones y no pasa nada, porque nunca sabía atarse los cordones y no te frustra. Pero tú tienes un marido que ahora no es capaz de atarse los cordones y le estás diciendo cómo se tiene que atar los cordones y no se los ata. Y ahí hay que trabajar mucho con los cuidadores. Sí, hay mucho trabajo con las familias. Porque al final yo creo que les cuesta mucho entender que hay algo ahí dentro que está fallando, ¿no? Es que no quiere, no hace porque no quiere, porque él antes lo hacía perfectamente. Sí. Y dices, no, es que tenemos que trabajar aquí esto. Vale. Hablemos ahora un poco del estado emocional, ¿no? Que es clave en la recuperación. Muchas veces, ¿no? A los neuropsicólogos, perdón, la parte cognitiva. Y si un paciente no está como tiene que estar emocionalmente, puede impedir, ¿no?, que la rehabilitación avance como debería, ¿no? Porque muchas veces, pues eso, la ansiedad, la depresión, o hay muchos pacientes que tienen miles de cosas en la cabeza que jolín, pues al final eso te impide trabajar, ¿no?, y que vaya avanzando. ¿Cómo abordas tú este tipo de aspectos en consulta? Pues eso, como decía, trabajo por una parte todos esos síntomas que tenemos más afectivos, pero luego también, pues o sea, yo necesito que ese paciente se enganche a la rehabilitación, porque si no, no va a funcionar. Entonces necesito trabajar también su motivación. Necesito hacerle entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque al final es verdad que cuando hacemos rehabilitación, trabajamos de una manera, o sea, si queremos restaurar la función, trabajamos de una manera que parece como lejana a los objetivos que realmente tiene el paciente, ¿no? Los pacientes muchas veces no entienden por qué tienen que hacer sudokus para aprender a planificar cómo van a hacer un viaje. Y entonces, claro, los terapeutas ocupacionales sí que trabajan un poco más desde esa parte más ecológica que llamamos, o más funcional, pero nosotras igual estamos trabajando ahí la función. Es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Y estás trabajando un músculo en concreto, igual estás haciendo bíceps, pero en realidad tu objetivo es poder cargar a tu hijo, ¿no? Levantar a tu hijo a peso. Pero tú vas al gimnasio y estás haciendo bíceps. Y los ejercicios son muy repetitivos y cansa y frustra porque luego no te sale y fatiga y es terrible. Entonces, mucha paciencia de parte de las terapeutas, pero además mucha psicoeducación. O sea, explicarle muy bien tanto al paciente como a la familia, red de apoyo, cuidadores, cómo funciona el cerebro, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y qué resultados esperamos obtener. Muchas veces nos cuesta dar un pronóstico porque no se puede, o sea, es que a veces esto es un poco lotería. Sabemos que estas cosas funcionan porque hay una experiencia detrás que nos respalda y una ciencia detrás de la rehabilitación neuropsicológica, pero yo a ti, paciente concreto, José Luis, no te puedo prometer que vas a volver a conducir. Vamos viendo, poco a poco, es una carrera de fondo y tenemos que trabajar desde ahí. Y Rebeca, con respecto a lo que comentabas antes de las familias, ¿cómo se le puede explicar a esa mujer que comentabas antes que, o sea, es decir, ¿cómo trabajas con las familias para que puedan llegar a entender que esa persona con la que llevaban quizá 20 años no es esa persona, es otra diferente? Y pues lo que comentaba es que las cosas no las está haciendo porque no quiera, sino porque realmente no puede, no entiende, o ¿cómo se puede llegar a abordar algo así?
Pues a ver, bastante complicado. Al final, he hablado de una mujer, la verdad, me da un poco de rabia, pero es que normalmente son las mujeres las que se cargan sobre ellas los cuidados, ¿no? Sí. Es que suele haber muchas más mujeres familiares o de red de apoyo, es que no hace, Sí. o sea, puede ser pareja, puede ser que vengan a consulta, ¿no? A decirte, oye, pues mira, a mi familiar le está pasando esto y... pero bueno, hombres, mujeres, cualquiera que se dedique a cuidar, tienen que cuidarse muchísimo primero a nivel emocional. Probablemente, y si las circunstancias se lo permiten, porque no siempre es fácil, esa persona tenga que hacer un proceso terapéutico paralelo, porque también tiene un duelo. Lo que tú dices, muchas veces se siente como que han perdido a la persona que era. Realmente esa persona sigue estando ahí, sigue siendo esa persona, pero es que no tiene las capacidades que tiene. Y hay que trabajar un montón la tolerancia a la frustración, pero un montón, un montón. A mí me da mucha rabia esto de... Es como volver al colegio, es como si fueran niños, es como tal, pero tienes que tener la misma paciencia que tendrías en esos casos. Entonces, a mucha gente le sirve ese símil. Pero bueno, el tema de la psicoeducación creo que es súper importante. Explicarles qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y utilizar a la red de apoyo como coterapeutas. Es decir, yo te voy a ir dando pautas, no estás sola en este proceso, no estás solo. Yo te iré dando pautas, voy a ir mandándote ejercicios, vais a trabajar desde casa y cuanto más hagáis en casa, más fácil va a ser este proceso. Y luego, evitar un poco esa sobreprotección que se tiene a veces. Porque muchas veces entorpece el desarrollo terapéutico el que tú, por frustración generalmente, o porque diga, bueno, pues se lo hago yo, o por lástima que te da a veces, y esa persona puede cortarse el filete. ¿Va a tardar media hora en cortarse el filete? Pues luego se lo calientas en el microondas. Pero déjale que se corte el filete, porque es que si lo vas a hacer tú, te estás cargando con más trabajo, estás poniendo los cuidados tan en el centro de tu vida que no puedes cortarte tu propio filete, y además estás entorpeciendo que esa persona desarrolle la mejora que necesita para seguir cortándose el filete cuando un día, por lo que sea, tú no estás. Totalmente. Sí. Yo te apoyo en eso, Rebeca, como terapeuta Sí. ocupacional. Sí, tío, o sea, yo estoy pensando mucho en ti, en cosas. No, y sobre todo también con las familias, las expectativas realistas, ¿no? Porque a veces se piensan que somos como magos, en plan, no, aquí te lo dejo. Sí. Y devuélvemelo y tú dices, vale, pero... Ya. A ver, también es eso, necesitan su propia red de apoyo, pues un respiro de vez en cuando, que también viene bien de esa situación, un irme a llorar porque le ha pasado a esta persona, pero es que yo también estoy muy afectada. Claro. Y bueno, pues generar esos espacios, los cuidados que tendríamos de cualquier cuidador. Pues sí. Vale. Rebeca, como en todas las profesiones, hay momentos muy gratificantes y momentos muy complicados. ¿Qué es lo mejor y lo más difícil de ser neuropsicóloga en daño cerebral? Vale, a ver. Lo mejor, y yo creo que casi todas las profesionales que nos dedicamos a este tipo de contextos vamos a estar de acuerdo, es ver al paciente evolucionar, mejorar, que te venga el año siguiente y te diga, pues mira, he hecho un viaje y lo he organizado yo. ¿Sabes? Este tipo de cosas yo creo que es súper gratificante. Tenemos un trabajo súper guay en ese sentido, de que a lo mejor en otros contextos de la psicología no es tan agradecido. Porque aquí trabajamos en fases agudas y entonces es fácil que veamos mejoras. Yo que trabajo, por ejemplo, en residencias de mayores, pues ahí ya, aún así es muy agradecido porque los mayores son la población más agradecida del mundo. Pero a mí me pasa mucho en daño cerebral eso, que es como, es que estoy viendo en vivo, ahora mismo, de esta semana a la siguiente, estoy viendo mejoras. Y eso es súper chulo. Luego a mí personalmente me encanta la evaluación neuropsicológica porque es como casi un trabajo de detectives, ¿no? De estar ahí viendo a ver cuál es el punto que falla y te paso esta prueba y digo, mira que ha fallado ahí, voy a pasarle esta otra. A mí eso me encanta. De hecho era mi parte favorita cuando trabajaba. Y luego la parte más complicada de ser neuropsicóloga,
Yo creo que es la precariedad laboral, la verdad. Porque, porque yo ahora mismo no trabajo como neuropsicóloga, trabajo como psicóloga en un centro ocupacional con personas con discapacidad intelectual. Y tengo unas condiciones laborales que ojalá me quedara así toda la vida. Cuando trabajaba en clínica privada como neuropsicóloga en rehabilitación de daño cerebral, el salario es bajo, las horas son muchas para todo lo que estás haciendo. O sea, yo he llegado a un punto que estás trabajando con exigencia cognitiva todo el rato, porque se la tienes que dar al paciente. Entonces, cuando al cabo del día son las 8 de la tarde y llevo desde las 8 de la mañana aquí, porque, bueno, pues ahora es tu descanso para comer y todo eso, no digo que estén cometiendo irregularidades con el tema de horario, porque te dejan ahí tu espacio, pero llegas a las 8 de la tarde y yo ya no sé qué le estoy diciendo al paciente. Yo ya, la lista de palabras es que no puedo ni articularla. Entonces, y todo eso que luego se traduce en un salario que te da lo justo para vivir. Entonces yo creo que eso es complicado porque tu trabajo, que es muy bonito y muy gratificante, no te está dando las condiciones para que tú estés bien, para que tú no tengas ese estrés. Te da miedo que un día el paciente que ha venido, que ha tenido un ictus porque resulta que era empresario de no sé qué y no sé cuánto y tenía muchísimo estrés y ha tenido un ictus por eso, y piensas, tiene mi edad, ¿qué hago yo ahora? ¿Cómo me relajo con esto? O simplemente el no poder dar la calidad asistencial al paciente porque es que no da más de ti. Y eso nos pasa en psicología muchísimo. Entiendo que en terapia ocupacional más de lo mismo, pero es que yo he llegado a estar cobrando 10 euros la hora como neuropsicóloga. 10, 11. En hostelería se cobra más. Entonces, que no quiero decir que no sea un trabajo duro la hostelería, por supuesto. Pero es el punto de, ostras, me estáis exigiendo una cualificación y me estáis exigiendo unas horas y una dedicación, y vete a tu casa pensando en el paciente y qué le voy a poner mañana que viene fulanita y cómo estará el proceso de tal y le tengo que pasar esta prueba y no sé. Y es que es un trabajo súper demandante y no siempre está bonificado económicamente ni en condiciones laborales. Ojalá eso cambie alguna vez. Ojalá eso cambie. Sí, ojalá. Claro, yo digo, es la parte más complicada porque luego hay muchas cosas feas dentro de la neuropsicología, de pacientes violentos, agresivos, pero es que me parece más salvable porque yo estoy formada y preparada para gestionar eso. O sea, forma parte de mí. Eso sí forma parte de mi trabajo. Entonces lo hago con todo el gusto que puedo. Y lo gestionaré de la manera... Y a lo mejor me voy llorando a casa porque un niño me ha pegado una paliza, porque eso me ha pasado a mí. O sea, de decir, madre mía, lunes otra vez, y los lunes viene este niño que cada sesión se pone a pegarme patadas y le tengo que estar sujetando. Pero es que puedo con eso. Con lo que no puedo es con lo que socialmente, estructuralmente, no estaba preparada para afrontar. Porque no me he formado para eso. Sí. Totalmente. Vale. Y bueno, Rebeca, seguro que a lo largo de tu carrera te han pasado anécdotas de todo tipo. ¿Tienes alguna que te haya marcado o que sea así divertida? A ver, tendré un montón de anécdotas, porque al final, mira, cuando yo trabajaba en investigación, ahí evaluaba pacientes todos los días y entonces he visto tantísima gente. Divertida, no sé decirte. Sí que es verdad que hay algunas que dices, ostras, qué curioso. Sobre todo, como estamos hablando antes de las disfunciones ejecutivas, ¿no? Lo de alteraciones en las funciones ejecutivas y el tema de la inhibición, ahí te encuentras con cuestiones de conducta que a lo mejor llega un paciente que le han operado y se baja los pantalones para enseñarte la cicatriz en plena consulta. O yo qué sé, o bueno, todos estos temas a nivel de desinhibición sexual y todo eso, de que pues se quiera tocar y no toca, este tipo de cosas que, a ver, son graciosas cuando las hablamos después entre nosotras, en el momento es tenso, incómodo, y claro, para el paciente no es nada agradable luego verse así, pero eso, o yo qué sé, comentarios que te han hecho. Pero me quedo más con la parte, o sea, la parte que más me ha marcado son momentos así como más tiernos,
de pacientes que luego te agradecen un montón todo el proceso y hacen cosas y te las mandan para decirte, mira, si no hubiera sido porque hemos estado trabajando esto, yo no estaría aquí ahora. Emma se acordará de un paciente nuestro que tocaba la guitarra. Sí, por ejemplo, jolín, a mí eso me emociona un montón, ¿no? He vuelto a tocar la guitarra y te voy a mandar el vídeo que he hecho y no sé, es como mucho tiempo después, ¿no? O reencontrarte con pacientes después, que ves que han avanzado en un montón de cosas, que han recuperado de alguna manera su vida. No puedo decir así como cosas muy concretas, a lo mejor esto del vídeo de la guitarra y tal, pero muy bonito. Sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos ahora con un test rápido, ¿vale? Venga. Venga, ¿preparada? ¿Sí? Vale. La pregunta más rara o inesperada que te hayan hecho. Un paciente. La pregunta más rara e inesperada. Uf. No sé. Pasa palabra que ahora mismo no me acuerdo de nada así. Preguntas raras, a ver, pues supongo que cosas que tengan que ver con sus relaciones de pareja, este tipo de cosas que te las... Jolín, no es raro. Es que raro como tal tampoco, es normal que se pregunten eso, pero hay veces que te dejan un poco descolocada en el momento, ¿no? De decir, no, tipo, ¿cuándo voy a volver a tener relaciones? Pues espérate. Y luego lo abordas, porque luego trabajas desde la sexología también muchas cosas, pero por ejemplo. Vale. Si tuvieras que describir la neuropsicología con un GIF, ¿qué pasaría en el GIF? Yo me imagino, ¿sabes? Que es un meme, ¿no? De esta mujer que le salen como cuentas por aquí arriba. Sí. ¿Sabes? Ese no lo he visto. Sí, no, es una mujer que está así como pensando, como con cara de... y salen como un montón de cuentas. O a lo mejor podría ser del tipo que está uniendo cables, ¿no? O sea, como los cordones estos, buscando pistas y tal. Alguno de esos, ¿no? Porque a veces creo que se siente un poco así, un poco de indagación, de unir puntos de detective. Sí. Luego os paso, A ver, un mito de la mito de la neuropsicología que te dé rabia. Un mito de la neuropsicología que me dé rabia. Hay un montón. Tengo una carpeta de neuromitos. Mira, a mí lo que he dicho antes también de lo de que vuelven a ser niños, pero bueno, eso aparte. Me da un montón de rabia el del 10% del cerebro. Solo usamos el 10% del cerebro, que eso se ha dicho un montón en cine. Me da rabia, bueno, es que podría decir un montón. Lo del cerebro dividido, lo del cerebro sexualizado. Las mujeres son más de hemisferio izquierdo y los hombres más de... esas cosas me dan mucha rabia porque al final es... no es que el cerebro nazca así, es que es a base de estereotipos de género que se va... porque el cerebro se va formando y vamos generando conexiones que vas mejorando unas cosas u otras, ¿no? Las mujeres son más de lenguaje y los hombres más de orientación. Porque de pequeñas les hablan más a las mujeres y a los hombres les llevas a jugar. Ese tipo de mitos, por ejemplo. Vale. Si pudieras elegir un superpoder neuropsicológico, ¿cuál sería y por qué? Un superpoder neuropsicológico. Yo creo que todas las psicólogas nos encantaría lo de leer las mentes. A mí sí, todo el mundo me dice que es el peor. Y digo que a mí me encantaría. Es súper básico, pero a mí, yo no sé si habéis visto, hay una serie que se llama La maldición de Hill House, que hay una chica que además es psicóloga, que todo lo que toca, pues como que recibe esa información, ¿no? De pensamientos de la gente y tal, lleva unos guantes, porque si no, pues me encantaba. O sea, yo tendría ese poder, la verdad. Sé que es como lo más básico y lo que diría casi cualquier psicóloga, pero es que me parece increíble. Luego daría dolor de cabeza, ¿no? Porque al final necesitarías un punto de desconectar. Venga, un ejercicio tarea que los pacientes odien, pero que tú creas que es clave en la rehabilitación. A ver, creo que no hay ningún ejercicio que sea absolutamente indispensable. Creo que al final algo que nos da el trabajar tanto en colectivo,
y las nuevas tecnologías y demás hacen que podamos adaptar todas las tareas a lo que al paciente más o menos le puede gustar. Porque hoy en día es que, ya te digo, cualquier videojuego te sirve para trabajar estas cosas. Pero una cosa que se utiliza un montón en consulta y muchos pacientes les trae de cabeza, aunque luego a muchos les gusta, son los sudokus. Yo es que, o sea, yo llego una temporada... Es como no haber oído hablar nunca de lo que es un sudoku y que luego sudoku y que te venga ya el paciente diciendo, a mi sudoku no me pongas. Como, ostras, ya me lo traigo condicionado de casa, ¿no? Ese tipo de cosas, porque claro, ahí trabaja la planificación. Y no sé, y yo los que llevo fatal son todos los que tienen que ver con las habilidades matemáticas porque se me dan fatal. Por ejemplo. Pero bueno, que ya digo que al final cada función se puede adaptar. El Stroop, el test de Stroop, que es este de los colores, ese que a lo mejor es una tarea que es muy útil para valorar la inhibición, les cuesta mucho y se frustran un montón. Porque no sé si lo conocerá la gente, pero bueno, lo explico un poquito. Es este en el que viene la palabra escrita y pone rojo a lo mejor, pero la tinta es azul. Entonces, tú tienes que inhibir la información leída y tienes que decir el color de la tinta y lo tienes que hacer todo lo rápido que puedas. Esa tarea es un test muy útil porque para medir inhibición, a lo mejor de una manera tan rápida y tan evidente, costaría mucho más con otras pruebas. Pero es que los pacientes, claro, se ponen a leer y ahí sí que he oído de todo tipo de tacos. Porque, rojo, no, mierda, no, joder. Los colores no, pero los tacos de la A a la Sí, claro. Entonces, eso yo creo que es una de las que a lo mejor más tardas un minuto en pasarla y se frustran un montón. Entonces ahí puedes trabajar también la tolerancia a la frustración. Entonces es una tarea súper útil. Sí. Vale. Si el lóbulo frontal fuera una profesión, ¿cuál sería? Vale, siempre se dice lo del director de orquesta. Yo que no sé de música no tengo muy claro cómo funciona el director de orquesta. Yo lo veo como un departamento logístico, ¿no? De estos de... Cuando estábamos hablando de... Os he dicho lo de... Como si fuera un almacén, pues todo lo que sería la logística, ¿no? De cómo vamos a manipular esa información y qué vamos a hacer con ella. Sería un poco eso. Muy bien. Pues muchas gracias, Rebeca, por tus respuestas, nos han encantado. Gracias por querer jugar con nosotras y compartir un ratito de tu tiempo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras. Bueno, espero que el proyecto vaya muy bien. ¿Cómo era? ¿Vas de cabeza? Vas de cabeza. Vas de cabeza. Pues muchísimos éxitos con este proyecto. Creo que es un proyecto súper chulo. Que además, pues contáis, la gente que lo esté viendo, estoy segura de que va a ver a gente súper competente y preparada hablando de cosas, y no lo digo por mí, lo digo por vosotras, porque yo al final, bueno, Ángela la conozco menos, pero yo trabajo con Emma y sé que es una profesional increíble, como ha dicho ella, excelente. Y creo que se puede aportar un montón. Creo que al final la divulgación científica hay que hacerla de una manera cercana y de una manera también divertida para que tengamos acceso a la gente. Y es la manera también en la que pues muchas personas que a lo mejor simplemente pues están consumiendo Instagram van a poder identificar algunas cosas que les pasen o van a poder saber cuándo tienen que pedir ayuda o cuando algo de lo que les está ocurriendo no es normal, no está funcionando bien. Entonces creo que esa es la parte en la que la divulgación en redes sociales puede ayudar un montón. Que luego ya acudan a los profesionales, sepan quiénes somos los profesionales, a qué nos dedicamos, cómo podemos ayudarles. Así que muchas gracias, chicas, y muchísima suerte. Muchas gracias a ti, ha sido un placer.